Teóricamente a partir del año 48, cuando se crea el Estado de Israel. Y en realidad ya antes había habido conflictos desde que después de la Primera Guerra Mundial empezaron a hacer las migraciones a Palestina. Pero yo diría que este conflicto particularmente tiene su origen en la elección de Hamás al gobierno de la Autoridad Palestina el año 2006-2007. En esa oportunidad, Estados Unidos e Israel decidieron que no era posible seguir ninguna negociación con Palestina. Decidieron que no era posible pretender ninguna paz definitiva y menos aún la creación de Estado palestino teniendo a Hamás como parte del gobierno. A partir de ese momento se desarrolló toda una lógica de guerra y de acotamiento, digamos, de los espacios, en lo cual también participaron otros países como Egipto. Y entonces se volvió un Estado, por llamarlo así, totalmente fallido, inviable, porque no tenía capacidad de exportar ni importar, porque aún los recursos que el gobierno de Israel propios que generaban los palestinos los recababa y los embargaba, y se desarrolló una ofensiva desproporcionada. Es cierto que Hamás se ha visto siempre en la alternativa de aceptar los términos que planteaba Israel o Estados Unidos, o ir por una opción de resistencia, y ha optado por la opción de resistencia. Pero esto tiene que ver también con que la impresión que damos, si uno ve la historia, es que no se ha querido negociar, se ha querido eliminar a Hamás, volver a la autoridad palestina a manos del otro grupo que es más moderado, al-Fatah, pero al-Fatah era un grupo que se había desprestigiado internamente por ineficiencia y por mucha corrupción. Por consiguiente, el tema hoy día es básicamente un país, Israel, usando desproporcionadamente la fuerza frente a una Palestina que sufre las consecuencias en manos, sobre todo en personas civiles, muchas mujeres, muchos niños, y un grupo político terrorista también, pero político, que se resiste, y se resiste de manera muy primitiva, porque la desproporción, digamos, entre la cantidad de muertos y muertos civiles de un lado y la cantidad de muertos del otro es absurda. Estamos hablando de más de 1.200 contra 50 y tantos, de los cuales creo que hay 1 o 2 civiles en el caso de Israel, frente a la proporción de 80% de civiles en el caso. Ese es más o menos el panorama. ¿Cuál es el futuro? El futuro va a ser ceses periódicos de fuego, ciertas tranquilidades, ciertos reacomodos. Esta es una batalla ganada por Israel en términos militares, perdida por Israel en términos mediáticos. Nunca Israel había estado tan aislado como en esta oportunidad. Y quizás muy significativo que sean los latinoamericanos, que han sido muy favorables a Israel históricamente, los que hayan marcado una pauta que es una pauta diplomática, que es el retiro de un embajador. Bien, Nicolás, en su columna de hoy, el profesor León Trachtenberg se lamenta de que se haya demostrado una asimetría, dice él, por el gobierno de Ollanta y el canciller Rodríguez al actuar unilateralmente contra Israel, ignorando las responsabilidades de Hamás en el Medio Oriente. ¿Estás de acuerdo con esta visión de alguien que es un distinguido profesor judío? Yo creo que hay 2 cosas claras en los sucesos de las últimas semanas en el Medio Oriente. La primera es que diera la impresión, por la desproporción en el uso de la fuerza, el abuso que ha cometido Israel, que hay un proyecto de exterminio de la población palestina. Y este proyecto de exterminio, o sea, un genocidio, terminar con un pueblo, desplazarlo del lugar donde está, lo dice abiertamente nada menos que el vicepresidente del Parlamento israelí.
que supongo alguna autoridad tendrá en Israel. Él, en su página web, lo señala con toda claridad. Hay que sacar a la población, hay que primero terminar con los combatientes, luego sacar a la población de Gaza y enviarla a otros países árabes. Y nosotros ocupar ese territorio porque históricamente es nuestro. O sea, el mismo razonamiento extremista, ¿no?, que se ha desarrollado en buena medida en la clase política israelí, no en toda, es cierto, en los últimos 70 años o 80 años. Entonces, eso es preocupante. Y lo segundo, yo creo la chispa que ha encendido este conflicto es política. Entre marzo y abril, Hamás logró una reconciliación con Al-Fatah, que gobierna en Cisjordania. Fue aceptado en la OLP, la Organización Política Palestina, la Organización de Liberación Palestina, que es la organización sombrilla de todos los grupos políticos palestinos, y se planteó un gobierno de unidad nacional, donde, curiosamente, y este es un hecho fundamental, Hamás, exigido por las otras organizaciones palestinas, aceptaba la existencia del Estado de Israel. Un gobierno de unidad nacional con Hamás adentro que acepta la existencia del Estado de Israel, porque eso le exigió la OLP, que aceptara todos los tratados y dichos anteriores, era para Israel explosivo. ¿Por qué razón? Porque Israel no quiere un interlocutor palestino válido, fuerte, que pueda llevarlo nuevamente a la mesa de negociaciones para llegar a la solución que plantea la mayor parte del mundo, las Naciones Unidas y Estados Unidos incluido, que es la solución de los dos estados. Un Estado palestino que conviva con el Estado de Israel. Eso, a mi modo de ver, ha desencadenado el conflicto armado. El pretexto han sido este desafortunado asesinato de unos muchachos, ¿no?, que ocurrió hace más o menos un par de meses ya, ¿no?, y que se dice es el motivo inmediato. No, el motivo inmediato es político. Los israelíes no quieren un interlocutor palestino fuerte, ni un Hamás que cambie de posición entrando al gobierno y acepte el Estado de Israel. Eso no se ha llegado a producir por la invasión israelí, ¿no? Entonces, hay una movida de largo aliento en Israel. ¿Por qué Hamás persiste en la lucha? Ayer hemos escuchado a Hamás a través de sus voceros diciendo que ellos no quieren prolongar la tregua, ¿no? ¿Por qué esta actitud que a algunos les parece irracional? Porque dicen, vamos a alargar la tregua para que las cosas continúen como antes y continuemos sitiados. ¿Por qué se produce estos misiles periódicos que Hamás lanza contra Israel? Porque ellos están sitiados militarmente. Imaginémonos si una fuerza extranjera tuviera sitiada a Lima. ¿No nos defenderíamos? ¿Ah? Cualquier pueblo se defiende si lo sitian. El sitio es una acción militar, porque están sitiados militarmente, ¿no? No les dejan pasar muchas veces alimentos básicos, necesidades básicas, controlan el dinero para pagarle a sus funcionarios públicos, las medicinas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el mundo debe de intervenir con más fuerza. Saludo que la Cancillería haya llamado a nuestro embajador en Israel, pero creo que debe haber una declaración clara a favor del pueblo palestino que está siendo abusado y, en mi concepto, enfrenta un proyecto de exterminio, ¿no?, del sector israelí que hoy está en el gobierno. Una coalición básicamente de derecha y de extrema derecha, ¿no?, cegada por su superioridad militar y que se encamina, como hemos visto, 1.800 o 1.900 palestinos muertos versus 68 soldados israelíes y 2 civiles, me parece, ¿no? Los números hablan por sí solos. Hemos visto que avanzan a dejar ese territorio limpio, quién sabe si para ocuparlo en realidad y hacer verdad lo que dice el vicepresidente del Parlamento israelí, ¿no? José, ¿cómo has observado la actitud de la comunidad internacional frente a este conflicto y específicamente la actitud del Perú? Llamar a un embajador a consulta significa de algún modo una parcialidad del país frente al conflicto? No. ¿Que nos preocupan más los unos que los otros? No, en absoluto. Yo creo que lo que ha hecho el Perú es una posición principista. Una manifestación como el retiro de un embajador es un mensaje. Es decir, lo que usted está haciendo no me parece que está bien. Yo condeno lo que usted está haciendo. ¿Y qué es lo que estoy condenando? Estoy condenando una masacre. Eso es lo que estoy haciendo. El año 2007 me parece que empezó
esta primera ofensiva con el triunfo de Hamás en el gobierno. Sería útil, perdón la interrupción abrupta, nosotros, sería útil explicar el concepto de Hamás. ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿Con qué los podríamos comparar? Es un movimiento, yo diría que es un movimiento de liberación, digamos, para usarlo en términos históricos de lo que es la independencia y la creación de un Estado, que sí ha recurrido a la fuerza, que sí ha hecho terrorismo, pero que definitivamente está enfrentando un Estado que también hace terrorismo. Que también hace. Se dice que es casi una... Voy a ser un poco coloquial si se quiere, pero es un poco la historia del huevo y la gallina. Entonces tú eres terrorista, tú amenazas mi sobrevivencia, yo te ataco, y al atacar genero más resistencia y tú resistes más, entonces yo te vuelvo a atacar. Y entonces entra en un círculo vicioso de uno que se cree amenazado y se defiende con exceso, con abuso, y el otro que no encuentra alternativa política que no sea ejercer la resistencia. Eso es además básicamente un grupo de liberación que recurre a los medios de la fuerza en este afán de pretender defender a una entidad llamada Palestina que está cercada y que les están asfixiando, Nicolás ha mencionado como uno de los detonantes de este conflicto la muerte o el asesinato de unos jóvenes, pero también está el tema de los famosos túneles de Hamás. Sí. ¿Cuál es el verdadero origen? Es decir, todas las guerras escogen una razón o un pretexto que puede ser literalmente cualquier cosa. ¿Dónde ha estallado este conflicto? Estalla, como dice Nicolás, en la muerte de esos 3 jóvenes. Lo que pasa es que aún en la guerra hay proporciones. Pero yo leí un artículo de Mario Vargas Llosa escrito el 2007, me parece 2008. Y salvo por la referencia al primer ministro de entonces, ese artículo podría ser un artículo escrito hoy día. ¿Por qué? Porque se está describiendo el año 2007, 2008, exactamente lo que estaba pasando en ese momento, y es exactamente igual. Y él, lo único que lo inactualiza el artículo es que hace referencia a Olmert, que era el primer ministro, y no a Netanyahu. Pero es exactamente. Lo que insisto es, el triunfo democrático del grupo Hamás en las elecciones de entonces es el que desata todo este proceso por el cual, digamos, se justifica no negociar y se justifica tratar de liquidar al grupo Hamás y asfixiar a los palestinos. Nicolás, Daniela Bugatás, en el estilo que lo caracteriza, ha dicho que hay que votar a patadas al embajador de Israel. Digamos que, independientemente de lo que opines de esta expresión, tú percibes que hay una desigualdad, es decir, que hay una cierta parcialidad, porque dices no se ha condenado las muertes de un lado, sino del otro. No, yo creo, punto número 1, que ha hecho bien la Cancillería en llamar a nuestro embajador. Porque como dice acá el embajador García Belaunde, es una llamada de atención. Y eso me parece bien. Un estate quieto, digamos. Pero creo que debería haber una declaración del gobierno, del presidente Humala, más fuerte al respecto, señalando, digamos, quién se niega a una solución política y pacífica, que me parece que es Israel, y quién ejerce desproporcionada y abusivamente la fuerza, haciéndonos pensar que hay un proyecto, reitero, genocida atrás. O sea, genocida significa eliminar a un pueblo. Se pretende, creo, eliminar al pueblo palestino de la Franja de Gaza. Eso es muy grave, ¿no? Ahora bien, creo que la solución es política. La solución no es militar, como quiere vender Israel. Y la solución política, repito, es lo que desde hace muchos años, desde aquella resolución de las Naciones Unidas del año 67, me parece, se señala que se constituyan 2 estados,
uno al lado del otro, con las fronteras de 1967 y que puedan convivir ambas comunidades. Al reconocer Hamás, entrando al gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, al Estado de Israel, porque ese era el requisito que le habían puesto, se daban las condiciones para que hubiera un interlocutor palestino fuerte frente a Israel. Eso es lo que Israel ha buscado destruir con este ataque a Gaza. O sea, impedir la formación de ese gobierno palestino fuerte para verse obligado luego a sentarse a la mesa de negociaciones. Si algo ha distinguido al gobierno de Netanyahu es las múltiples maniobras que ha hecho, ¿no? Meciendo, como decimos acá, incluso a su gran aliado, los Estados Unidos, porque son los Estados Unidos los que sostienen este poderío militar israelí y político israelí, ¿no? Incluso meciendo a los Estados Unidos para no sentarse a la mesa de negociaciones. Entonces, lo que el mundo debe de presionar a través de las organizaciones internacionales, Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, ¿no? Estados Unidos siempre veta cualquier resolución del Consejo de Seguridad que no le gusta a Israel. Es hora que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas zanje el asunto, emita una resolución bastante fuerte para decir, señores, siéntense a la mesa de negociaciones y termine con el problema, ¿no? Porque matándose es imposible que terminen con el problema. Y ojo, tú mencionas los túneles. Efectivamente, son una herramienta militar, como hemos visto los tanques que entran para enfrentarse ¿con quién? Con los palos o con las pistolas de los de Hamás o con las metralletas de los de Hamás. También es una herramienta militar. Están en una guerra, hay que terminar con esa guerra. Ese es el problema de fondo, sentándose a la mesa de negociación. Bien, Nicolás, tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos, amigos.